Emilio Ordiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adri, muy buenas, ¿qué tal? Eh, Siempre te pregunto, ¿no? ¿Qué tal la semana? Esta semana, bueno, tiene que ser crucial porque estamos empezando contigo el programa, evidentemente, guía básica dedicada a las elecciones europeas. No sé, ha llegado la Navidad para ti, ¿no? Sí, 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 un regalo, ¿no? Bien, una visita de Papá Noel esta semana. No, yo creo que lo hemos comentado, que al final el hecho de que los candidatos estén haciendo campaña en sus países desatasca un poco Bruselas. Cuando nos metamos ya en el 6 de junio, en el jueves, ya va a ser distinto. Nosotros tenemos el concepto de que el viernes 7 se cierra campaña en España, etcétera, etcétera, pero ya ahora lo comentaremos, ya desde el 6 empiezan las elecciones. Hay un matiz que ahora también comentaremos que es interesante con uno de los Estados miembros, pero bueno, ya la dinámica ya es 100% elecciones. Está todo el mundo pensando en el 10 de junio ya, o sea. Y yo te lo confieso, te voy adelantando, tengo muchas ganas de que llegue el siguiente episodio después de las elecciones para preguntarte, Emilio, ¿ahora qué? Porque tendrás un vacío, ¿no? O sea, claro, es como tendrás ahí un vacío personal y profesional ahí, en plan, ¿qué hago con mi ¿Sabes qué vida pasa? ahora, Que no? no tenemos mucho margen porque el 9 de junio acaba, bueno, se vota la mayoría de Estados miembros y acaban las elecciones, pero el 15 ya hay un Consejo Europeo informal para empezar a Maravilloso, hablar de altos cargos. O sea, aquí no hay periodo de negociación para como en maravilloso. Cataluña, ¿no? Por ejemplo, que lo Sí, 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 tienen todo. correcto. Correcto, oye, pues Genial. maravilloso. Oye, Emilio, empezamos propiamente con esta guía básica, además es una guía casi para dummies, que es algo que nos has hecho tú a lo largo de los últimos meses, evidentemente, siempre que tanto mecenas como no mecenas me hablan, me dicen que, oye, que aprenden muchísimo. Ahora vamos a hacerlo en formato reducido, es decir, ¿qué es lo básico que tenemos que controlar de las elecciones europeas? ¿Qué es lo Pues más mira, básico? lo más básico para empezar son las fechas. Es decir, no se vota en un solo día, que es a lo que estamos acostumbrados, se vota en 4 días distintos. Del jueves 6 al domingo 9. Bien es cierto que el domingo 9 vota la inmensa mayoría de Estados miembros, entre ellos España. ¿Qué pasa? Que el jueves 6 vota Países Bajos. Es el primer país, solo Países Bajos, el jueves es el primer país en hacerlo. Luego el día 7 vota Irlanda, viernes 7 vota Irlanda. Entre el 7 y el 8, es decir, parten su jornada electoral en 2 días o parte de su jornada electoral en 2 días, República Checa. El 8 votan Letonia, Malta y Eslovaquia, viernes 8, perdón, sábado 8. Entre el 8 y el 9 también divide su jornada electoral Italia y el resto de Estados miembros vota ya el 9. ¿Dónde está aquí el kit de la cuestión? En que los resultados electorales no los vamos a conocer enteros hasta la noche del 9, más luego el 10 de junio, voto por correo, etcétera, etcétera. Hay un pequeño matiz que es Estonia. Estonia objetivamente vota el 9, pero empieza a recoger votos desde el día 3. Es decir, la gente que no puede ir a votar el día 9 puede hacerlo desde el día 3. Es decir, desde una semana antes, más o menos, de que oficialmente sea su turno de votar. Es un pequeño matiz. Y hay que dejar claro que no todos los países miembros permiten el voto por correo. Es decir, para nosotros es algo muy natural, pero, por ejemplo, Dinamarca no permite el voto por correo, Chipre no permite el voto por correo, Polonia no permite el voto por correo, eh, para que la gente vea un poco la diferencia. Y después, que esto es algo que también hemos dicho en anteriores episodios, no es una única elección, son 27 diferentes. Cada Estado miembro aplica su propia ley electoral porque está por aprobarse o está por entrar en vigor la ley electoral europea y no entra en vigor porque hay países, voy a dar una colleja, hay países que no han transpuesto esa normativa, entre ellos España. La idea es que para las de 2029 ya esté en funcionamiento la nueva ley electoral, pero no es el caso. Mm. Oye, te pregunto una curiosidad. ¿Una persona como tú, que eres de un país de la Unión Europea, que vive en otro país de la Unión Europea, cómo vota? ¿Tienes que votar por correo en España? ¿O estás En el empadronado consulado. allí?
correo. Vas al consulado, o sea, Vale. en el caso de Bélgica, vas al consulado, te das de alta, en mi caso, como no residente. Bueno, por una cuestión de tiempos, básicamente. No llevo el tiempo suficiente como para que me compense darme de alta como residente. Te entregan una documentación y tienes que esperar a que te lleguen las papeletas. Y después de eso, simplemente vas a una oficina de correos como en cualquier Sí. otro lugar. Si fueses residente, sí que votarías en Bélgica. Si fuese residente, votaría como ciudadano belga. Perdería la posibilidad de votar en elecciones autonómicas en España. No en generales, pero sí en autonómicas. Yo personalmente no quiero perder esa opción, así que me registro también como no residente. He de decir que en el momento en el que estamos grabando esto, no me ha llegado ninguna papeleta para poder votar. Ay, ay, ay. Cruzo, Ay, ay, cruzo ay. los dedos. A ver si nuestro corresponsal en Bruselas se nos queda sin Sería, votar. sería, Por cierto, no sé cómo definirlo, no sé qué. prepárate para un paquete gordo porque son 39 papeletas, ¿eh? Lo sé, lo sé, lo sé, lo Más sé. dos que te llegan al final de votar en blanco, 41 papeletas. Son tantas papeletas, mira, esto me viene bien, son tantas papeletas porque es que elegimos muchos eurodiputados. Sí, sí, no, eso. Oye, hablando de números, ¿qué dicen los datos, no? Que queremos también esta sección hacerla contigo. En este caso, hablamos sobre todo también de encuestas, nos acercamos ya al día de las elecciones. Es verdad que las hemos comentado en algún otro episodio, pero bueno, a menos de 10 días para los comicios, ¿qué nos puedes contar? Bueno, los datos de momento, lo que nos están diciendo a nivel de encuestas es que vamos a ver unas elecciones muy en clave nacional. Es decir, hay que recordar que el Parlamento Europeo próximo va a ser más grande, ¿no? Pasa de tener 705 a 720 eurodiputados. El país que más eurodiputados reparte siempre es Alemania, que esta vez va a repartir 96. Francia reparte 81 e Italia reparte 76. Son los tres países que más reparten, además de Países Bajos. España, que también está entre los que más reparte, pasa de repartir 59 a repartir 61. Claro, esto hace que a la hora de votar los eurodiputados de distancia, ¿no? de diferencia, se van a parar, o los nuevos eurodiputados van a parar a las dos principales fuerzas políticas, PP y PSOE en España. Todas las elecciones van en clave nacional, es decir, en Francia, pues Le Pen saca mucha distancia a Emmanuel Macron, en Italia Meloni sigue liderando las encuestas, en España la disputa va a ser Sánchez-Feijóo con el PP un poco por delante, pero no tanto como ellos esperan, y con el PSOE intentando recortar distancia. Y luego hay algunos países que no se sabe muy bien qué va a pasar. Es el caso de Alemania. El SPD, que lidera el gobierno, está en horas bajas y hay que ver sobre todo el auge de la extrema derecha, tanto de AfD en Alemania como de cómo puede quedar Rassemblement National en Francia, qué fuerza puede tener Fratelli y qué fuerza puede tener Víctor Orbán en Hungría, porque su partido ahora no tiene grupo político en el Parlamento Europeo. Entonces, dependiendo de dónde vayan sus eurodiputados, vamos a ver más equilibrios o menos en la nueva Eurocámara. Como te digo, yo creo que van a ser unas elecciones muy en clave nacional para muchos países, por mucho que los grandes mensajes sean muy europeos, ¿no? Los temas. Claro, justo también te quería preguntar por eso, porque en uno de los episodios, pues una de las cosas que hicimos repasando estas elecciones fue hablar de los temas de campaña o aquello que tú creías que iban a ser los temas de campaña. Pero claro, a la vez siempre nos has advertido de que estos son 27 elecciones. No sé si, bueno, con el tiempo que ha pasado y que ya estamos inmersos en campaña electoral, si se confirma un poquito lo que nos decías, es decir, si estamos hablando de temas nacionales, si, bueno, si ha tenido alguna influencia, pues por ejemplo el debate que hubo el otro día a nivel de Spitzenkandidat, no sé, ¿qué nos puedes decir? En España sí, quiero decir, en España parece que la campaña está construida como si esto fuesen unas elecciones generales. No voy a entrar a valorar si esto es bueno o malo, o sea, desde el punto de vista europeísta es malo, evidentemente, pero bueno, entiendo que a la hora de la verdad los partidos políticos pues
lo que buscan es el voto, y en España, pues ahora mismo, evidentemente, pues no vende hablar de cuántas competencias tiene que tener la Unión Europea en defensa, ¿no? Sí que es verdad que los debates se van orientando un poco hacia los temas que preocupan a cada país. Por ejemplo, en los bálticos preocupa mucho la defensa, es decir, estar en frontera con Rusia hace que se preocupen, pues, de despliegues militares, inversión en defensa, reconversión industrial. Luego, si te vas a Francia o a Italia, el hecho de que tanto Marine Le Pen como Giorgia Meloni lideren las encuestas hace que hablen de sus temas, que son fundamentalmente oposición al paquete climático de la Comisión Europea o de la Unión Europea, o la migración, que sí que son temas más europeos, pero que estos dos países utilizan en clave más nacional. Luego, nadie habla abiertamente de ampliación, pero al ser un debate tan amplio, salpica todo, es decir, cómo voy a gestionar los recursos económicos en el futuro en caso de ampliación, ampliación con Ucrania sí o no, con el país en guerra. Ahora el debate vuelve a ser si Ucrania debe poder utilizar las armas occidentales para responder a los ataques rusos sobre territorio ruso. Venimos de que España y Bélgica y Portugal firmen acuerdos bilaterales con Ucrania. Es decir, nosotros disgregamos un poco los temas: defensa, seguridad, ampliación, cambio climático, pero en realidad el paraguas es para mí muy claro, también porque la visión que tenemos aquí es diferente, que es que la Unión Europea va hacia una mayor integración, y una mayor, como llaman aquí, autonomía estratégica, implica tener todos los temas sobre la mesa. No puedes separar un tema de otro, ¿no? Uh-huh. Sí, también en la parte final del programa hablaremos del concepto más de ciencia política, las elecciones del segundo orden, y entenderemos, entre otras cosas, lo que está comentando Emilio, de por qué pues dominan los temas nacionales. Por cierto, en unos minutos, cuando estemos con Lidia, también le preguntaré la visión que tienen los ciudadanos respecto a la Unión Europea, respecto a esas ampliaciones, etcétera. Pero sé que también has hecho un poco de Lidia esta semana mirando eurobarómetros, y sobre todo mirando no solo a los españoles, sino el resto de los ciudadanos europeos. No sé qué nos puedes decir sobre los ciudadanos europeos, cómo ven a la Unión Europea o cómo ven estas elecciones. ¿Qué nos puedes contar? Mira, hemos cogido como referencia el último eurobarómetro, que es del mes de abril, es decir, es suficientemente reciente. Y en ese eurobarómetro, o sea, una de las mayores preocupaciones del Parlamento Europeo, de las instituciones europeas, es la participación. Porque las elecciones europeas siempre han sido, como tú has dicho, de segundo orden, con una participación muy baja, ¿no? Entonces, hay como una cierta obsesión. Y lo que nos dice el eurobarómetro es que el 71% de los europeos tiene intención de ir a votar en las elecciones europeas. Ojo, intención de ir a votar no quiere decir que luego vayan. Simplemente, bueno, pues si me cuadra, voy, ¿no? Es un poco así. Luego, evidentemente, la cifra que maneja el Parlamento Europeo es más o menos parecida a la de 2019, que fue casi un 51%, un 50,66% en toda la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que hay grandes diferencias entre países, que la sensación que tenemos es que se van a equilibrar. Por ejemplo, en 2019 España votó mucho porque coincidieron con autonómicas y municipales, pero en los bálticos, en Estonia, por ejemplo, la participación fue de solo un 22%. ¿Qué puede pasar estas elecciones? Que esto se equilibre, es decir, que los bálticos voten en mayor medida, y en cambio haya países que en 2019 votaron mucho y no lo hagan tanto. Véase el caso español, ¿no? El objetivo, de nuevo, como digo, es estar más o menos en el 51% de participación, pero la realidad es que nunca se ha superado la mayor participación en unas elecciones europeas, que fueron las primeras con el actual formato, evidentemente, en 1979, cuando participó el 62% de los ciudadanos. Tenemos que también tener en cuenta que entonces eran muchos menos países, etc. Ahora mismo hay 380 millones de votantes. ¿Qué prioridades tiene la gente para estas elecciones? Sobre todo dos, que son la defensa, la seguridad y la defensa, mejor dicho, y la defensa, valga la redundancia, de la democracia.
Claro, esto es interesante porque ahora el 81% de los europeos lo que dicen es que estas elecciones europeas son más importantes que las anteriores porque la situación internacional es tan complicada que estos comicios hacen que se han convertido casi en decisivos, ¿no? Entonces, esto yo creo que también es importante tenerlo en cuenta de hasta qué punto la ciudadanía es capaz de identificar la relevancia de unas elecciones, ¿no? Y luego también en cuanto a los temas vemos alguna brecha generacional, que esto también suele ser importante. Por ejemplo, a los jóvenes les preocupan sobre todo la lucha contra el cambio climático y la defensa de los derechos humanos. En el caso de los, vamos a decir, mayores, a partir de 35 años, que bueno, seguimos siendo jóvenes, pero no tanto, miramos más otros temas, como por ejemplo la defensa del sector primario o el Estado de Derecho. Es verdad que muchos temas confluyen, es decir, la defensa, la inversión en seguridad tienden a confluir. Hay grandes diferencias entre países, lo que te decía antes de los bálticos, pero más o menos esa es la foto general. Sí, no, además es muy curioso, o por lo menos a mí me parece curioso, ahora te preguntaré cómo se le da mucha importancia a estas elecciones respecto a las últimas, la defensa de la democracia, de los valores, etcétera, y a la vez tenemos unas encuestas que nos dicen que la extrema derecha pues puede, que precisamente pone en duda eso, ya no los llamamos eurófobos, lo llamamos euroescépticos, pero que no deja de ser también un poco llevarla contra a todo eso. Sea como sea, y las encuestas nos dicen esto, que a nivel general, pues eso, tendremos como mínimo, uno de los dos grupos de extrema derecha o de ultraderecha situándose en tercera posición con permiso de los liberales. Veremos qué pasa con Identidad y Democracia después de haber expulsado Alternativa por Alemania. Pero yo, Emilio, te quiero preguntar, casi, bueno, a veces te pido hacer de pitoniso, pero me refiero, ¿hasta qué punto podemos ver cambios en la próxima legislatura? Cambios de muchos aspectos, pero no sé. Bueno, lo primero, yo es que probablemente el 10, a partir del 10 de junio igual me tengo que tragar estas palabras, pero yo no veo, no quiero relativizar o no quiero quitarle importancia al riesgo de que la derecha radical tenga más peso en el Parlamento Europeo. Pero yo creo que a la hora de la verdad la gente es más pragmática de lo que pensamos. Es decir, sobre todo si ves riesgo de división. Si tu voto ves que luego puede no tener una repercusión grande en el Parlamento Europeo, yo creo que va a haber ahí la disputa, como tú dices, entre sobre todo conservadores y reformistas y los liberales. Creo que Identidad y Democracia sale perdiendo de esa división, ¿no? Después de la expulsión de Alternativa por Alemania. Habrá que ver también cómo se reformula eso. Yo personalmente no veo a Giorgia Meloni y a Matteo Salvini, que están cada uno en un grupo, compartiendo la misma familia europea. No me encaja ni en planteamientos, ni en cómo se comportan en Bruselas, ni sobre todo a nivel interno. Es decir, no es nada habitual ver a dos partidos que compiten en su país compartir familia política en el Parlamento Europeo. De hecho, por ejemplo, Eric Zemmour con Reconquête y Marine Le Pen tampoco comparten grupos, son derecha radical, pero no comparten grupo en el Parlamento Europeo. ¿Dónde yo creo que está la clave aquí? En lo que haga el Partido Popular Europeo. Creo que va a seguir habiendo la ya manida mayoría von der Leyen de populares, socialdemócratas, liberales y verdes. Creo que ese número va a seguir dando porque los liberales no van a estar tan abajo como parece. Tenemos un concepto de los liberales viciado por el caso español, donde ya no existen. Pero eso no es 100% trasladable a Europa. Es decir, sí, Macron está en horas bajas, pero sigue teniendo un nivel de voto importante. En Países Bajos están en horas bajas, sí, pero siguen teniendo un nivel de voto importante. En Bélgica lo mismo. No van a estar van a estar más débiles que en 2019, porque en 2019 pasaron los 100 escaños. Ese resultado fue muy bueno para los liberales. Pero si ahora se sitúan en 85, 87, 90 en el mejor de los casos, van a seguir teniendo cuerpo. Claro, la clave es qué lado va a elegir el Partido Popular Europeo. ¿Qué creo que va a pasar o qué creo que será lo normal? Lo normal será hacer los grandes pactos
con socialdemócratas y liberales y también con los verdes e ir yéndose con ECR en votaciones que les vayan interesando. Tema migratorio, cuando haya que, digamos, reformular la PAC, por ejemplo, o reformular también el Pacto Verde. Creo que va a ser un poco una legislatura más quirúrgica desde el punto de vista del Partido Popular Europeo, pero no creo que las grandes políticas de la Unión Europea vayan a estar condicionadas por la ultraderecha, no lo creo. Sé que estoy haciendo a lo mejor una lectura muy de política nacional, pero eso que estás diciendo se lo va a permitir los liberales y los socialdemócratas. Es decir, que cuando haya una votación, una reforma a la PAC, que ha votado con ECR, que al día siguiente, cuando vuelva a negociar algo con los socialistas, diga, oye, pues mira, llama a tu amiga Meloni y que te lo arregle ella. Ahora estamos en campaña. Entonces, en campaña todo el mundo se pone muy digno, ¿no? Pero el Parlamento Europeo tiene que echar a andar. Tiene que echar a andar. Y yo mantengo, evidentemente, Ursula von der Leyen, si quiere seguir siendo presidenta de la Comisión Europea, va a necesitar la mayoría grande centrista. Porque una mayoría con ECR y con lo que resulte de identidad y democracia o cómo se reformule ese espacio, no le va a dar. No le va a dar, no le va a dar. Entonces creo que aquí todo el mundo va a ser un poco pragmático a la hora de la verdad. Es decir, la legislatura va a echar a andar, se van a nombrar a los altos cargos y cuando entremos en octubre, septiembre, octubre y empecemos